Olá, bem-vindo a nosso serviço em linha. Somos a Igreja Riverside e a razão por que estamos em linha, já sabes, não podemos aún reunirnos en el templo. Me pongo a pensar que diria el salmista, ¿no? Él dijo, yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. ¿Qué dirá él ahora? Yo me alegro cuando me dicen, vamos a conectarnos con internet. Bueno, de toda manera nosotros nos alegramos porque podemos por medio de las redes sociales, por medio de internet, podemos conectarnos y juntos podemos orar, adorar, alabar a nuestro Dios, escuchar su palabra. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque estás dando de su tiempo para escuchar de la palabra de Dios. Y mi oración es de verdad que el Espíritu Santo pueda hablar en tu corazón en este tiempo, en este momento difícil, momento de crisis, momento de dificultades. De pronto tu crisis no es solamente o únicamente el tema del coronavirus. De pronto estás pasando por una situación difícil, algo que se va de las manos, algo que de verdad estás quitando tu sueño, quitando el gozo. Quiero orar contigo y poner todo en las manos del Señor y que la palabra de Él pueda de verdad llenar tu corazón en este día. Señor Dios, en el nombre de Jesús, nos dirigimos a ti en este momento en oración, Padre, porque ¿a dónde iremos nosotros sino a ti? Y en el nombre de Cristo, Señor, que nos prometió gozo, paz, esperanza, nos dirigimos a ti pidiendo que tus manos permanezcan sobre nuestras vidas. Señor, mira a cada uno que en ese momento está pasando por dificultades que van más allá del control del ser humano, Dios. Pero sabemos que nada va más allá del control de tus manos, Dios, porque tienes el control sobre todas las cosas. Derrama de tu gracia, derrama de tu paz, derrama porción dobrada de tu cuidado, Señor. En tus manos nos ponemos, en ti confiamos y en ti descansamos. Por eso te alabamos, por eso te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a escuchar una canción. Si puedes, cante, si puedes, alabe, o si no, en espíritu, alabe al Señor. En el silencio de tu corazón, adore al Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
Milagroso, abres camino. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver. Eso es, iglesia, decláralo. Siempre está sobrando. Ese es nuestro Dios. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Mira cómo el abre camino. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Bienvenido a nuestra serie de sermones en tiempo de crisis. Y estamos hablando de eso porque seguimos en crisis. Todavía el tema ese de coronavirus está pues por todo lado. Y cuando estamos en una crisis, lo menos que queremos es permanecer en ella. Por eso buscamos por todos los medios salir de la crisis lo antes posible. Y ese es el problema, porque con cuanto salir de la crisis, buscamos soluciones rápidas, inmediatas. Y por lo general las decisiones son decisiones precipitadas. Y los resultados de una decisión precipitada ni siempre va a ser el mejor resultado. Por eso cuando estamos en un callejón sin salida, lo mejor a pensar es qué no debo hacer, qué no hacer en una situación complicada, una situación de crisis. Quiero que vayamos en el libro de Éxodo, capítulo 14. Y ahí vamos a encontrar una situación bien interesante donde todo el pueblo de Israel al salir de Egipto se encuentra en una crisis tremenda, literalmente un callejón sin salida. Por fin Faraón los deja salir, ellos salen y van de Egipto y en dirección a la tierra prometida. Y todo marcha bien. Dios, de una manera sobrenatural, como solo Dios puede hacer, los guía, los dirige por el día allí, una columna de nube para guiarlos, por la noche una columna de fuego, de igual manera para guiarlos. Todo iba muy bien, hasta que lo inesperado sucede. El mismo Dios da una orden a Moisés para que ellos regresen. Algo muy interesante, ¿no? Cuando todos marchaban, de pronto hay que regresar. Y encontramos en el capítulo 14 de Éxodo, versículo 1, cuando dice así: el Señor habló con Moisés y le dijo, ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar, frente a Baal Zephón. El Señor les ordena regresar a Pi Hahirot, acampar frente al mar. Fantástico, magnífico. ¿A quién no quisiera estar acampado frente al mar? Pero esa tranquilidad, esa normalidad, ese tiempo de veraneo, de descanso en frente al mar se acaba cuando Faraón decide cambiar su idea, cuando Faraón decide cambiar su parecer y prepara todo un ejército y sale en persecución a los israelitas.
y los alcanza exactamente allí en Pi Hahirot. ¿Qué hay de tan raro en Pi Hahirot? ¿Qué hay de tan peculiar en Pi Hahirot? Bueno, de un lado vamos a ver Baal Zephon, considerada como la tierra de los caníbales. El otro lado, las montañas insuperables de Migdol. Al frente, el inmenso mar Rojo. Y atrás venía el violento ejército de Faraón. Literalmente un callejón sin salida. Te pregunto, ¿en algún momento de tu vida has sentido una situación así, similar a esta? Literalmente un callejón sin salida, mirando de un lado, mirando del otro lado, al frente y atrás. ¿Qué hacer? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Un callejón sin salida. Y cuando te encuentras, vamos a imaginar, y estás ahora en una situación complicada por el tema de coronavirus, ¿cuál es tu reacción? ¿Qué haces? ¿Cómo actúas? ¿Qué piensas? ¿Cómo reaccionas? Los israelitas allí, pues, inmediatamente se pusieron molestos, enojados, con miedo, y se pone a pelear con Moisés, se pone a reclamar a Moisés, y de una manera sarcástica van a decir: Moisés, ¿por casualidad no había sepulcros en Egipto para que nos sacaste de allí para morir aquí en el desierto? Moisés, mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir ahora en el desierto. Cuando la situación se presenta como que en un callejón sin salida, nuestras fuerzas ya no dan más, nuestras esperanzas se van, nuestra impotencia se torna una realidad. Pues quiero decirte que es en ese momento cuando el sobrenatural de Dios entra en acción. El enemigo puede hasta cerrar puertas de frente, atrás, del lado, pero no va a cerrar la puerta de arriba, no va a cerrar la puerta del cielo. Cuando te encuentres en una situación que parece ser un callejón sin salida, mire hacia Dios, mire hacia arriba. Es el sobrenatural de Dios que va a ocurrir y te va a libertar, te va a sacar de ahí. Quiero adelantar un poco esta historia y vamos a avanzar hasta el final. Moisés dijo al pueblo: no tengan miedo. Estos enemigos que ustedes están viendo ahora no volverán a verlos, jamás. Y ustedes serán testigos de la salvación que Dios va a obrar, de la salvación que Dios va a realizar. Y vemos que Dios ordena al pueblo que marchen, sigan. Y Dios va a decir a Moisés: levanta tu vara, extiende tu brazo y va a dividir las aguas y van a pasar por allí, por este mar, a tierra seca, a terreno seco. Y así sucedió. Y eso pasó. Los israelitas cruzaron el mar sobre tierra seca. Y los egipcios que se metieron en el mar también, pues fueron muertos ahogados cuando el mar volvió a su estado normal. La hermosura de esa historia, el glorioso de esta acción de Dios, podemos ver en el final del capítulo 14, en el versos 30 y 31, cuando podemos leer allí: en ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. No sé si tu crisis es únicamente ahora el tema de coronavirus, o si ya venía una crisis, o si hay otras cosas que están complicando tu vida. De pronto estás pasando por un tiempo difícil
de salud, no por el tema de COVID, otros temas de salud. De pronto está pasando un tiempo difícil en finanzas, no únicamente por el tema del coronavirus, pero sino que ya venía arrastrando una situación financiera complicada, una crisis financiera por otras circunstancias. De pronto estás viviendo una crisis matrimonial, situaciones no van bien, la comunicación, algún tema de infidelidad conyugal. De pronto hay un tema de crisis por adicción, droga, alcohol, dependencia química. Y el Señor pide que hagas algo que te parece absurdo, te parece imposible. Te pide que perdones, te pide que deje la adicción, te pide que confíe en Él, que la situación financiera se va a resolver. Y te parece algo improbable. Pero quiero decir que en ese tiempo de crisis, lo que no debemos hacer, en primer lugar, es no desobedecer a Dios. Aunque te parezca absurdo, aunque te parezca improbable, aunque te parezca imposible lo que Dios te pide, obedezca a Él. No desobedezca a Dios. Moisés mismo, en una otra circunstancia, una otra situación, por desobedecer a Dios, no pudo entrar en la tierra prometida. Sí, la desobediencia trae consecuencia. Saúl, por desobediencia, perdió el reino que Dios le había dado. Sansón perdió no solo la fuerza, perdió la vida por desobediencia. La esposa de Lot, por desobediencia, se convirtió en una estatua de sal. No desobedezca a Dios. Por más que te encuentres en un callejón sin salida, esté atento a la voz del Espíritu Santo. Para Moisés y para cualquiera de nosotros, extender el brazo esperando que el mar se abriera y se convirtiera allí un camino en tierra seca, imposible, absurdo. Pero él obedeció y el milagro sucedió. Jeremías va a decir, ¿habrá algo imposible para mí? Dios hablando. En Lucas encontramos, para Dios no hay nada imposible. Así que no desobedezca a Dios. Esté atento a la voz del Espíritu Santo. La otra cosa que no debemos hacer en una crisis es transferir la culpa. La transferencia de la culpa. No uses las excusas de Adán. Adán dijo, la mujer que me diste por compañera. Igual que los israelitas que echaron culpa a Moisés. Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un plan con tu vida. Dios tiene un propósito específico para ti. Dios quiere trabajar contigo. Dios trabaja de una manera personalizada y no tercerizada. Así que lo que estás pasando es porque Dios quiere obrar en tu vida. Así que no transfiera la culpa. No busque culpado de la situación que estás viviendo. Dios quiere que aprendas algo. Dios quiere enseñarte algo. Romanos 8:28 va a decir, Dios dispone todas las cosas para el bien de los que aman a Él. Es mucho mejor si por fe logras vivir de esa manera, confiando en Dios y de que lo que estás viviendo ahora es algo bueno que Dios está preparando para tu vida. Y por último, no subestimes el poder de Dios. Lo peor que puedes hacer en una crisis es menospreciar el poder de Dios. Por eso, lo que no debes hacer, subestimar el poder de Dios. No lo hagas. Dios hizo lo improbable. Dios hizo lo imposible. Abrió el mar rojo y Moisés tuvo la libertad y todo su pueblo pasando allí por tierra seca.
Dios abre puertas donde no hay puertas. Dios abre caminos donde no hay caminos. Dios trae solución donde no hay solución. Dios transforma desgracia en gracia. Dios puede hacer mucho más del que podemos pensar e imaginar. Los israelitas en un callejón sin salida, allí en Pi Hahirot, Dios no los abandonó, Dios no los dejó allí, Dios estuvo con ellos. Dios levantó a Moisés para ser el líder, para ser el rescatador, y Moisés pues libró el pueblo, llevó el pueblo al otro lado, a una tierra de libertad, y los sacó de las manos de la opresión de los egipcios. Nuestro Pi Hahirot, nuestro callejón sin salida, es mucho más que esta etapa de nuestra vida ahora del coronavirus. Nuestro callejón sin salida es la esclavitud del pecado. Nuestro callejón sin salida viene desde el jardín del Edén, cuando el hombre, por desobediencia a Dios, cedió a la tentación y el pecado entró en el mundo. Allí está nuestro callejón sin salida, la esclavitud del pecado que nos oprime, que nos ataca, el enemigo que está por todo el tiempo, todo el momento, como es el león feroz, rugiendo, buscando a quien pueda devorar. Pero igual que Dios no dejó el pueblo de Israel allí en Pi Hahirot, sino que los llevó a tierra firme, seca del otro lado, Dios levantó a Jesucristo para no dejarnos a la suerte del enemigo, a las manos del pecado, sino que Jesús fue levantado por Dios para libertarnos de las garras del enemigo, del poder del pecado, de la crisis permanente del ataque del diablo contra nosotros. Así que en Jesús tenemos nuestro libertador. Jesús es nuestro libertador. Por más cruel que sea su prueba, su crisis, por más cruel que sea la batalla, nosotros tenemos la promesa de Dios que no somos probados más allá del que podemos soportar. Y Él mismo nos da la salida. Por Cristo Jesús somos más que victoriosos. Por Cristo Jesús, por ese amor de Dios para con nosotros, podemos descansar y saber que nada podrá nos separar del amor de Dios. Si hay una cosa que no debes hacer en ese tiempo de crisis o en cualquier crisis de tu vida, es rechazar el amor de Dios y dejar de aceptar a Jesús como su Señor, como su Salvador. Con Cristo, en Cristo, no hay callejón sin salida. Con Cristo, en Cristo, no hay Pi Hahirot. Él es nuestro sumo sacerdote que está a derecha, a diestra, allí, intercediendo por nosotros. Así que abra tu corazón a Jesús y salga del Pi Hahirot. Salga de ese callejón sin salida. Aunque mires hacia un lado, están las montañas, al otro lado están los caníbales de Baal-Zephon, mira al frente está el Mar Rojo, atrás viene el ejército, mire hacia arriba, mire hacia Cristo, aquel que puede todas las cosas, aquel que murió en la cruz para quitar de ti la culpabilidad del pecado, para quitar de ti el castigo del pecado, darte el perdón, darte la salvación, darte la libertad, darte la vida eterna. Así que en tiempos de crisis no desobedezca a Dios. En tiempos de crisis no transfiera culpa a nadie. Y en tiempos de crisis no menosprecie el poder de Dios. Abra tu corazón para Jesús y, como dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Quiero orar contigo y quiero pedir que el Espíritu Santo hable en tu corazón y que pueda recibirlo, tener a Cristo Jesús como tu libertador. Señor Dios y Padre, en el nombre mismo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, yo quiero orar en este momento para que todos aquellos que están escuchándonos, aquellos que están
viéndonos, que están en una opresión, están oprimidos, sintiéndose como un callejón sin salida, sintiéndose sin fuerzas, sin ánimo, sin motivación, allí, Señor, oprimido por esa crisis que estamos viviendo o una otra crisis que ha atacado sus vidas. Señor, que tu Espíritu Santo pueda tocar esos corazones y que puedan mirar en Jesucristo la solución, la esperanza, la salvación, la libertad. Yo oro, Señor, para que nadie siga bajo la opresión del pecado, para que nadie siga bajo la opresión del Satanás, sino que podamos vivir todos bajo la unción y el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo, dando vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Si has orado, si has derramado tu corazón en la presencia del Señor, si quieres compartir con nosotros por las redes sociales, puede hablar con nosotros, puede escribirnos, podemos estar orando contigo y podemos juntos seguir caminando en esa trayectoria de crecimiento, de madurez, de edificación espiritual y venciendo la crisis y no permaneciendo en el callejón sin salida, porque Dios es nuestra salida. En el nombre de Jesucristo yo quiero decir que Él te ama y Él tiene lo mejor para ti. Muchas bendiciones.